precios internacionales del petróleo se han mantenido al alza durante el último mes, luego de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de recortar la producción para tener un impacto en el precio. Esto ha coincidido con las revisiones de crecimiento económico al alza por parte del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente de Estados Unidos y países de la región latinoamericana, entre otros, y ha aumentado el precio del petróleo. En el caso de República Dominicana, cuyo precio de referencia es el crudo de Texas, hoy se encuentra por encima de los $80 el barril. Para ser más exactos, se encontraba en 81.75 al momento de hacer este comentario. Eso ha obligado a las autoridades en República Dominicana a ir de alguna manera soltando los precios, y durante el viernes pasado el gobierno decidió aumentar a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES 1 peso y fracción tanto a las gasolinas como al gasoil y al Aptur, que el aumento fue mayor a esa cifra, para ir de alguna manera comenzando a soltar un poco los precios. A pesar de esto, tuvo que incurrir en un subsidio cercano a los 300 millones de pesos para esta semana. Y hay que ver qué va a pasar, porque el hecho de la lucha contra la inflación está íntimamente vinculada a el precio de los derivados del petróleo, fundamentalmente porque gatilla un aumento en el costo de producción de las empresas, tanto de bienes como de servicios. Mientras tanto, hay que reconocer que la actual administración ha tenido que cargar pesado en términos fiscales para poder sustentar durante todo el año pasado y parte importante de este año el subsidio a los combustibles y evitar que los precios internos absorban todo el aumento de los precios internacionales. Pero esto hay que decírselo con claridad a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que toda la semana tenemos que echar combustibles para poder andar a producir la maquinaria personal y empresarial de toda la estructura productiva nacional. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche, en un día cargado de información económica en el ámbito internacional y en el ámbito local también. Y quisiera con ustedes hacerlo de forma inversa, como lo hacemos cotidianamente en el programa. Vamos a ver lo que ha pasado en el mercado internacional, en la economía internacional durante los últimos días, para ver qué ha estado pasando y cómo este movimiento o estos resultados tanto de inflación como de crecimiento
en la actividad económica, podrían más adelante tener un impacto directo o indirecto en el crecimiento económico en lo que resta del año para nuestro país en este atribulado año que vemos que salimos de una y comienza otra y esta geopolítica afectando los flujos comerciales. Pero vamos a ver, señor director, qué ha pasado con China, qué ha pasado con algunas economías en Europa y cómo se ha estado moviendo la economía global para ver qué nos depara el destino inmediato, repito, en esta fragmentación económica y esta geopolítica que está de verdad decidiendo lo que pasa en todo el globo terráqueo. Vamos a ver, señor director, la primera lámina para compartir este crecimiento, el PMI no facturero, el PMI de servicios de la economía china, ¿verdad? Una economía poderosa, aquí gracias a este gráfico de Janet Quiroz. Y como decimos siempre, esta línea punteada roja es la que establece si la actividad, en este caso no manufacturera, fundamentalmente de servicios, está en expansión o no. Y terminó en torno a un 53% o a un 52.9%, y eso significa que la economía china en el tema de la actividad no manufacturera o de servicios está en expansión. Ha venido disminuyendo desde mayo pasado o desde marzo y aún está por encima del 50%, con lo que se puede establecer que está en expansión, aunque marginalmente en términos menores, porcentualmente hablando, en la expansión de las actividades o del sector no manufacturero de la economía china, que se proyecta que crezca en torno al 5.3% durante este año, de acuerdo a las nuevas proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que la publicó la semana pasada. Vamos a seguir, señor director, para ver qué ha pasado con China, con esta economía, que de alguna manera es el motor de la economía global. Pero cuando vamos al PMI no manufacturero, o mejor dicho, al PMI manufacturero, y lo comparamos con el no facturero o de servicios, nos damos cuenta que en términos del crecimiento del sector manufacturero, la economía china se encuentra en contracción, aunque en 49.3 ha comenzado a subir un poco respecto de los meses anteriores, pero todavía está por debajo de esa línea punteada roja, que lo que está diciendo es que no está en expansión, sino en decrecimiento, ¿no? Ahí está, 49.3, el último dato del sector manufacturero chino, que está, repito, en 49.3 al mes de julio, ¿verdad? Al finalizar este mes, ya que finaliza hoy, fundamentalmente. Vamos a seguir, señor director, para ver otras economías. Vamos a ver en el caso de Alemania, el Producto Interno Bruto de Alemania, y repito, estas láminas cortesía de Janet Quiroz, una distinguida economista mexicana de consulta obligada para estos temas de economía internacional. La economía alemana, quise traerle esta lámina, pues terminó en términos acumulados durante el primer semestre del año con un crecimiento cero. Es decir, cuando el crecimiento es cero, la economía técnicamente, pónganle comillas a la palabra, no estaría en recesión, porque esta es la inflación anualizada, ¿no? Para el segundo semestre de este año 2023. Esto de alguna manera es una relativa buena noticia a Alemania o para la economía alemana, porque si bien es cierto, cuando tú creces cero, eso quiere decir que en relación al año anterior prácticamente tú no creces, pero no estás en terreno negativo como estuviste en el primer trimestre del año con ese menos 0.1%, y lógicamente eso podría ser que durante el segundo semestre de este año la economía alemana podría terminar en términos negativos, pero más cercana de cero. Estaría en recesión, pero no de manera tan pronunciada como se esperaba. La economía alemana está en un profundo proceso de desindustrialización, precisamente por el costo de producción que se está viendo en Alemania, aumentando el costo de la energía y aumentando también el costo de
el financiamiento de las actividades productivas a través del aumento de la tasa de interés vía aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo. Está en una situación compleja Alemania y ya estamos viendo algunos datos en el ámbito electoral que están fortaleciendo a la extrema derecha alemana. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver qué ha estado pasando en Francia, en España y en otros países del el viejo continente. Vamos a ver un dato que llamó mucho la atención en el próximo segmento. Me voy a referir en profundidad a él, y es que en España en este mes de julio parece que la inflación rebotó ligeramente, porque en el mes anterior, en el mes de junio, la inflación había sido de 1.9%, la inflación en términos anualizados. Sin embargo, ahora en el mes de julio, la inflación aumentó a 2.3%, y en el caso de España no solo aumentó la inflación promedio o la inflación general, sino también que hubo un aumento en la inflación subyacente, lo que ha puesto de alguna manera en alerta a las autoridades económicas de ese país para ver cómo revierten el tema, porque la inflación venía bajando claramente. Ahí está las cifras desde el año pasado, cuando la inflación en España estuvo en 10.5%, y aunque hoy está muy lejano, en un punto muy lejano, en tan solo 2.3%, pero el hecho de que haya rebotado de 1.9 a 2.3 es una señal de alarma, y en en esta coyuntura de aumentos de los precios de los derivados del petróleo, pues hay que andar con cuidado para evitar un resurgimiento de la inflación en el viejo continente, fundamentalmente en la economía española, que es la economía que más ha crecido en la zona euro en lo que va de año. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para seguir con este análisis, ¿no?, de lo que ha estado pasando. Fíjense aquí un tema que llama la atención, es la caída en el sentimiento económico de la zona euro. Sigue cayendo, ahora en el mes de julio terminó en 94.5%, y desde que comenzó el año, que estuvo en 99.6%, pues ha estado bajando, se ha ido reduciendo primero suavemente y después en este último trimestre ha caído fuertemente el tema del sentimiento económico, que de alguna manera, es decir, ¿cómo usted cree que va la economía? ¿Cómo va? Y lógicamente este sentimiento, que más que una opinión está vinculado también opiniones con actividad en términos económicos, y se está reduciendo. Y eso es esperable, y vamos al piso, señor director, cuando tú ves a economías como la alemana, que está en un proceso de desindustrialización, cómo está la actividad manufacturera en Francia, en España, en Italia y en otros países de la Unión Europea, pues lógicamente el sentimiento respecto de cómo va el porvenir en términos económicos, pues también disminuye. Quería traer este análisis. Luego de la pausa vamos a ir a ver el caso español, que es un caso particular, porque, repito, las noticias de que la inflación creció y que la inflación subyacente también creció, pues ha traído cierta alarma o cierta preocupación todavía menor para las autoridades de ese país, porque están en un entorno político, económico, más en lo político complejo, porque todavía no han decidido, luego de las elecciones, quién seguirá gobernando España. Eso va a tomar algunas semanas de las negociaciones propias de estos esquemas parlamentarios, que hay que explicárselo a los ciudadanos que vivimos en países presidencialistas, donde el partido que gana, o el representante al presidente, el partido que gana, si gana con más de un 50%, gobierna, si no tiene que ir a segunda ronda. En el caso de las estructuras de los gobiernos parlamentarios, pues es completamente distinto, ya que quien tenga más apoyo en la Cámara de Diputados, pues es quien va a hacer gobierno, siempre y cuando tenga una mayoría calificada para hacerlo, ¿no? Cuente con el apoyo de la mayoría para
formar gobierno, ser el presidente y poder de alguna manera dirigir los destinos del país, en este caso de España. Quería decir todo esto porque luego de la pausa vamos a hacer un análisis de la situación española, cortito, picadito, para que ustedes vean que España crece económicamente bien, pero parece que en términos electorales, digo que crece cuando se compara con el resto de la zona euro, pero que eso es condición necesaria, pero no suficiente para que el partido de gobierno se mantenga en el poder de forma holgada. Pero como dije, es un sistema parlamentario que es distinto al sistema presidencialista que tenemos aquí en el país y en la mayoría de los países latinoamericanos. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche y vamos a tomar este pequeño segmento para hacer un análisis de la economía española. La economía española ha estado de alguna manera creciendo más que los demás países que forman parte de la Unión Europea. Esto por su ubicación en términos geográficos que ha permitido que todo el tema de los puestos para almacenar y distribuir en el territorio de la Unión Europea el gas natural, pues le da una ventaja luego de la invasión rusa a Ucrania, cuando producto de las sanciones prácticamente se redujeron al mínimo las importaciones de gas natural y petróleo desde Rusia hacia la zona euro, pues Estados Unidos, que se convirtió en el principal nuevo socio comercial en materia de exportación de GLN, que es este gas de esquisto que funciona también como gas natural, pues lógicamente han sido en los puertos de España donde estos barcos, estos enormes metaneros, como se llaman, pues llegaban a poner el combustible para que a través de la criogenia se pudieran transformar y transportar en el territorio de la zona euro. También el hecho de que España es uno de los países que mayor cantidad de turistas atrae en toda la zona euro, pues lógicamente ahora en verano la actividad comercial tiende a crecer por el sector de los servicios y eso hace que España en el verano pues tenga también importantes ingresos vía turismo que aumenta la demanda interna de bienes y servicios y hace que la industria española también aproveche esta estacionalidad en términos económicos en la península iberoamericana. Pero vamos a ver qué ha estado pasando, señor director, porque
con eso, a pesar de eso, de ese crecimiento y de todo eso, pues España ha estado envuelta en el tema electoral, porque se llamaron a unas elecciones anticipadas ahora la semana pasada, en julio, y lógicamente los resultados ahí, en un régimen parlamentario, pues hay que ver qué va a pasar, porque si bien es cierto que el Partido Popular de manera individual obtuvo mayor cantidad de diputados al Congreso, pues lógicamente él y su principal aliado, o la formación aliada a esta, que sería Vox, un partido de extrema derecha español, pues la sumatoria de esos votos o de esos diputados no garantiza que el candidato del Partido Popular pues pueda gobernar en España. Lo que se ha estado buscando es una alternativa del Partido Socialista Obrero Español, del actual presidente Sánchez, con una playa de partidos, y buscar la manera de alcanzar esta mayoría que es mandatoria, ¿no? Una mayoría calificada para poder ser investido como el presidente español luego de este proceso, y formar gobierno con todas esas instituciones políticas que participan en las elecciones en España. Quería decir esto porque vamos a ver algunos resultados de la economía española, pero aquí lo político y lo eclipsa de alguna manera también el tema económico. Aquí estamos viendo cómo han crecido el Producto Interno Bruto, digamos que es esa línea azul oscura más gruesa. El crecimiento económico estuvo por encima de la demanda, en este caso la demanda española. El crecimiento económico estuvo en terreno positivo, y lógicamente ese terreno positivo del crecimiento de la economía española, pues lógicamente también ha hecho ajustes importantes a sus exportaciones, al consumo público, y lógicamente el consumo privado español también ha ido subiendo cuando se mira en términos históricos, que aunque cayó durante los últimos 2 trimestres, en este trimestre 2 se ve un ligero aumento. Y ese aumento tiene que ver fundamentalmente con esta estacionalidad de la que estuve hablando, y lógicamente porque se prepara, cuando digo la estacionalidad, aunque se da en el tercer trimestre fundamentalmente, pues obviamente la industria y toda la producción tiene que anticiparse para cuando lleguen los turistas, que estén disponibles los bienes y servicios. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ir viendo un tema que se dio a conocer recientemente en España. Fue todo el tema de la inflación. Y aquí tenemos la inflación general y la inflación subyacente, que el indicador por adelantado, esto es un indicador importante, pues ya estaba advirtiendo que la inflación estaba rebotando, y tal y como ese indicador adelantado proyectaba, pues lógicamente la inflación en términos generales, fíjense aquí que aumentó de 1.9 a 2.3, pero la inflación subyacente también rebotó de 5.9 a 6.2. Al igual que República Dominicana, la inflación subyacente está por encima de la inflación general, como está pasando en parte importante de las economías a nivel global, luego de la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario de origen externo que afectó toda la estructura productiva de consumo, y cuando digo la estructura productiva hablo de bienes y servicios, y cómo eso también impactó el consumo. Y estamos viendo que ya, aunque comienza a caer fuertemente el tema de la inflación, hay una nueva amenaza con este aumento de los precios del barril de petróleo. Pero queríamos traer esto que está pasando en España, que está prendiendo un poco las alarmas, porque ojalá y no se haya un efecto reversión con el tema de la inflación, y vamos a ver qué ha estado pasando, porque este resultado de alguna manera me permite explicar mejor
en la próxima lámina, donde vamos a comparar la tasa de política monetaria de la Reserva Federal con la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, que ha estado subiendo y que la semana pasada, al igual que la Reserva Federal de Estados Unidos, dispuso un aumento de 25 puntos base en su tasa de política monetaria. Alguien podría decir, bueno, pero si la inflación en España está rebotando y la subyacente aumenta, pues podría de alguna manera tener cierto sentido, cosa que yo no comparto, el aumento de la tasa de política monetaria. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Mírenlo aquí. Aquí, lámina, gracias a nuestro querido colega y amigo Juan Carlos López. Aquí estamos viendo cómo han estado creciendo las tasas de referencia de política monetaria. Esa línea verde es la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, que está ya entre 5.25 y 5.50. Y en el caso de esa línea azul es la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, que ya está en 4.25. Y cuando lo miramos en términos históricos han sido fuertes subidas. Entonces, lógicamente, eso también está afectando y está afectando, va a afectar el crecimiento, porque vamos al piso, señor director. En el caso de España, no, que es el país que estamos haciendo referencia en este corto análisis, pues está teniendo que ver las empresas que están establecidas en territorio español, a pesar de la estacionalidad que se da en esta época de verano, pues están viendo que está aumentando el costo del financiamiento y están aumentando el precio de los derivados del petróleo. Está aumentando el costo de producción y ya se está viendo cómo la inflación general ha rebotado un poquito, pero la inflación subyacente también, y están prendiendo las alarmas, y que ojalá este tema del petróleo no vuelva a ser un dolor de cabeza que revierta los esfuerzos que han hecho los gobiernos para reducir la inflación. Quería hacer este comentario porque esto nos está tocando de cerca, porque parece que el petróleo está buscando un nuevo piso. En el caso del petróleo de Brent se está hablando que serían los $85 y fracción, y en el caso del crudo de Texas, que es el de referencia para los precios internos de los combustibles en República Dominicana, ya se habla de que ese nuevo piso o esa nueva referencia estaría en torno a los $80 el barril, luego de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP Plus, de recortar la producción para afectar los precios internacionales del oro negro, como se llamaba antes, al petróleo, y a través del petróleo a sus derivados. Así es que vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en CAE la noche y recientemente el Ministerio de Hacienda envió al Congreso lo que son las proyecciones macroeconómicas y fiscales para el periodo 2023 y 2024. En estas proyecciones, de alguna manera el gobierno pues advierte que el déficit fiscal, para este año va a ser ligeramente mayor al que se había presupuestado originalmente. Y eso de alguna manera va a implicar que ese aumento del déficit tenga que ser financiado con recursos externos e internos. Aquí vamos a ver un poco porque estas proyecciones de alguna manera avisan, ¿no?, que llegará al Congreso en la reformulación del presupuesto, el mal llamado presupuesto complementario. Es una reformulación que se va a hacer para el presupuesto de este año y, como dije, el hecho de que se aumente el déficit fiscal esperado podría también implicar un aumento en el gasto público para empujar a este paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central para de alguna manera pues apuntalar el crecimiento económico para lo que queda de año, que pueda terminar en la vecindad del 4% del Producto Interno Bruto. Pero vamos a ver, señor director, una parte, tres cuadros fundamentalmente de esta proyección macroeconómica y fiscal que envió el Ministerio de Hacienda vía la Dirección General de Presupuesto al Congreso Nacional. Aquí estamos viendo el balance del gobierno central y sus componentes, tanto para el año pasado, el primer semestre, como para este año. Y cuando vemos aquí en el año 2023, vemos la ejecución presupuestaria para el periodo enero-junio, el primer semestre, y vemos que el resultado financiero fue deficitario en 29.998. Estoy hablando aquí 2023, ejecución enero-junio, que es la columna número 3. Aquí está el resultado financiero con un déficit de 29.998.9 millones de pesos. Y lógicamente aquí estamos viendo que el resultado primario fue positivo en 75.861.4 millones de pesos y el resultado económico también, que fue de 26.008.8 millones de pesos. Aquí lo que estamos viendo es que primero que el resultado primario fue positivo y que vamos a ver qué va a suceder en lo adelante, pero lo que estamos viendo es que el déficit proyectado, cuando se ve la columna número 3, ¿verdad?, este resultado como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues lógicamente está bastante, cuando uno ve el resultado financiero, que sería una suerte del déficit fiscal, es de 0.4% durante el primer semestre, de acuerdo a lo que envía el propio Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la proyección en el presupuesto original del año 2023 es que el déficit sería de un 3%. O sea que está muy lejos todavía de alcanzar esa meta en términos presupuestarios. Vamos a ver qué va en el reformulado y vamos a ver la próxima lámina para ir poco a poco, de alguna manera, viendo qué piensa el gobierno que va a pasar este año y cuáles son las medidas que va a tomar en términos fiscales. Fíjense aquí está poniendo, ¿verdad? Pone para el cierre del año 2023 un resultado primario de 677.8 millones de pesos en términos positivos, casi cero del PIB, pero un resultado financiero o un déficit fiscal de 224.943.2 millones de pesos. Y eso equivale a 3.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, vamos al piso, señor director, y déjame la lámina ahí. Vamos al piso, señor director. Esto es lo que envía
estas proyecciones macroeconómicas y fiscales es que envía el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional. Y en ese documento está diciendo que el déficit que se proyecta para este año, para finales del año 2023, no va a ser de 3%, sino de 3.3%, mayor al que originalmente estaba presupuestado, con lo que se debe esperar que en el envío de la reformulación presupuestaria, el antiguo mal llamado presupuesto complementario, pues aumenten las fuentes financieras, es decir, los recursos que hay que buscar para cubrir el déficit fiscal, mayor deuda a la que originalmente se había comprometido el gobierno o a través de esta aprobación del presupuesto general del Estado por parte del Congreso Nacional. Entonces, aquí quiero poner esto sobre el tapete, porque lo que se espera en estos meses es que el gobierno acelere fuertemente el gasto público. Repito, el propio gobierno está admitiendo en este documento que envía al Congreso y que para muchos, en los cuales me incluyo, es de alguna manera la introducción o el aviso de que viene el presupuesto reformulado y que va a aumentar el gasto y el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal va a tener que ser financiado con mayor deuda pública. ¿Estamos claros? Entonces, seguimos. Ponme la lámina que dejamos pendiente, señor director, porque tenía que hacer este comentario. Entonces, estamos viendo que para el año 2023, finales de este año, el déficit fiscal o el resultado financiero va a ser equivalente a 3.3% del Producto Interno Bruto y que para el año 2024 se reduciría a tan solo 3.1%. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si usted tuvo previo el resultado que usted mostró, que mostramos en la lámina anterior, póngame la lámina anterior, vamos al piso y póngame la lámina anterior, señor director, para compartir esto, porque esto es importante. Miren la lámina anterior. Lo que estoy diciendo es que en la ejecución, ¿verdad?, que es la columna número 5, cuando vamos, resultado financiero, que es el déficit fiscal, había tan solo, cuando se compara como porcentaje del Producto Interno Bruto, de menos 0.4%, deficitario en 0.4%. Pero el propio gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, envía al Congreso la próxima lámina, señor director, para entonces tener, por favor, póngame la lámina siguiente, envía este informe donde dice que hay una proyección preliminar de los resultados presupuestarios para este año y para el próximo año. Y en el mismo establece que al final de año habría un resultado financiero o un déficit de 3.3% del Producto Interno Bruto. Si durante el primer semestre del año, que usted mismo publica, que el déficit fue de tan solo 0.4%, usted tiene que aumentar el gasto de forma tal para terminar y completar el déficit con 2.9% del Producto Interno Bruto. Usted está anunciando que va a aumentar fuertemente el gasto público, porque claro, hubo los primeros 5 meses del año donde el crecimiento o el IMAE, el índice mensual de actividad económica, fue de tan solo 1.4%. Ok, y aunque en mayo fue 2.4%, pues lógicamente aquí estamos viendo que en los primeros 5 meses, en términos promedio, fue de tan solo 1.4%. Es decir, por el lado fiscal y por el lado monetario, hay una política, de alguna manera, en términos fiscales, expansiva, y por otro lado, por el lado monetario, hay estímulos monetarios para promover un aumento en las decisiones de consumo e inversión por la parte privada. Ok, vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, para ver entonces estos resultados. Fíjense qué está pasando, que es que para el cierre de este año se proyecta un gasto total
de 18.8% del Producto Interno Bruto. De 18.8% del Producto Interno Bruto. Y lógicamente hay que acelerar el paso para lograr ese gasto total y alcanzar ese resultado financiero deficitario de 3.3% del Producto Interno Bruto, con un gasto primario de 15.6% y de 3.3% de los intereses que van de alguna manera, que son exactamente igual a el resultado financiero deficitario de 3.3%. Entonces, esto yo lo quiero traer a colación porque el gobierno dominicano, por la parte fiscal, se está comprometiendo a acelerar fuertemente el gasto público para lo que resta del año. Entonces vamos al piso, señor director. Este aumento del gasto tiene que sentirse en la economía nacional. Sobre todo el gasto de inversión, el gasto, como decimos, el gasto de capital. Tiene que sentirse porque se está hablando, y este es un documento oficial que fue depositado en el Congreso Nacional, que el gasto total va a ser equivalente a 18.8% del Producto Interno Bruto, con un déficit de 3.3% del PIB, y el déficit durante el primer semestre fue de tan solo 0.4%. Usted tiene que acelerar el gasto para lograr esos resultados. Y cuando digo acelerar el gasto, es el gasto de inversión y el gasto corriente también en temas sociales y en los temas que se requieran, en buscar, en el caso de salud, en el caso de educación, todos los recursos que sean necesarios y sobre todo en materia de protección social, que ya se ha venido haciendo, pero que hay que reforzar. Porque lo que no puede ocurrir otra vez es que hagan el ajuste contable y envíen recursos para empresas públicas o para fideicomisos y después con resultado de ejercicios anteriores, como se hizo en ejercicios anteriores, y que no se ejecute este presupuesto, porque no tendría mucho sentido en términos económicos y sociales y ni hablar en términos políticos. Estoy diciendo esto porque vi este documento y vi la ejecución presupuestaria admitida por el propio gobierno debido a una menor actividad económica durante el primer semestre, pero lo que se está poniendo en blanco y negro ahí y a lo que se está comprometiendo el gobierno es que va a tener un gasto enorme en lo que resta del año, y yo lo veo muy bien. No estoy criticando eso, porque para llegar a 4% del PIB hay que gastar en términos, el gasto público tiene que acelerarse fuertemente. Eso en conjunto con las medidas de estímulo monetario del Banco Central, que lo hace sin temor a un tema que tenga que ver con la pérdida de valor de nuestro signo monetario nacional, el dólar, porque las reservas internacionales del Banco Central están por encima de los 16.000 millones de dólares. Entonces, ojo, gobierno, ojo, Ministerio de Hacienda, ojo, compras y contrataciones, ojo, hay que acelerar el gasto, fundamentalmente la inversión pública. Hay que hacerlo porque es la única garantía de que eso, junto con las medidas de estímulo monetario, permitan que el país pueda alcanzar la meta de crecimiento en torno al 4% del Producto Interno Bruto. Lo estoy diciendo por aquí porque, lejos de estar en contra de esas medidas que el propio gobierno está anunciando, estoy completamente a favor. Pero eso requiere que todos trabajen en la misma dirección, que todos promuevan un aumento del gasto público, sobre todo de la inversión, que no se pisen los pies entre ellos, porque a veces uno no entiende las cosas. Un ministerio hace algo y cuando va a pasar por otro lado es como si le metieran los pies. Entonces tienen que ajustar, porque esto es el logro macroeconómico al cual están apostando y está puesto ahí en ese informe de proyecciones macroeconómicas y fiscales
es un desafío importante y ojalá lo puedan cumplir, pero para cumplirlo tienen que comenzar a subir la velocidad del gasto público desde ahora. Desde ahora. Si tienen que ir a los mercados financieros internacionales, luego de que envíen el presupuesto reformulado, háganlo. Háganlo. Y miren qué es lo que van a resolver este 2023 atribulado. Mucho mejor que el 22, pero atribulado porque esta geopolítica no permite de verdad planificar, porque cualquier evento te saca de ritmo, cualquier nivel de planificación en materia de gestión pública. Eso yo lo entiendo. Y en gestión privada también, pero en gestión pública te saca cualquier anuncio, cualquier evento, te saca de juego. Eso yo lo puedo entender. Pero tienen que ir todos a una, en la misma dirección. No pueden seguir pisándose los talones. Mirar el tema de la inversión pública, las licitaciones, las concesiones y comenzar a caminar rápidamente. Porque esto de cada cierto tiempo, yo lo veo bien también, que le den un bono a los sectores más vulnerables, pero aún así eso no aquí tenemos que pensar en las grandes líneas de inversión pública. En las grandes líneas de inversión pública y acelerarlo. Y no confundir inversión pública con reparación de cosas públicas. Una cosa es inversión pública y otra es mantenimiento de las obras públicas, de las obras de infraestructura pública. Repito, para términos del Producto Interno Bruto, la inversión pública es toda la inversión nueva. Ahora, para usted tener un gasto de capital para mantener la infraestructura pública previa, eso es otra cosa y eso no se contabiliza necesariamente en el Producto Interno Bruto. Lo que se contabiliza es el gasto en recursos para comprar el asfalto que le están echando y mejorando las vías. Ahora sí es como digamos la concesión o en este caso la licitación para la circunvalación de Baní. Bueno, eso sí es una obra nueva, eso sí es relevante para el Producto Interno Bruto. Asfaltar calles, asfaltar avenidas que ya existen, es bueno para dar mantenimiento a las obras de infraestructura pública. Y lo que se contabiliza es el asfalto y el trabajo que eso requiere, el pago al factor trabajo. Eso sí es importante a la hora de medir el Producto Interno Bruto. Pero no es tan relevante para el PIB o no mueve la aguja del PIB como la mueven las nuevas obras de infraestructura, como es el caso de la circunvalación de Baní. Y otras obras como el monorriel de Santiago, como la extensión de la línea del metro que llega hasta Los Alcarrizos. Esas son las obras de infraestructura que tienen que acelerar, porque eso es lo que va a mover la aguja del Producto Interno Bruto. Quería hacer este comentario comenzando la semana, porque a veces como que hay un timing fiscal que no tiene nada que ver con las aspiraciones sociales ni con el timing político. Y yo sé que no tienen que ser iguales ni que tienen que converger, porque una cosa a veces no está necesariamente vinculada con la otra, pero hay que acelerar el gasto público. La gente tiene que sentir que se está invirtiendo, que hay dinero en la calle, que se mueve la actividad económica. Porque con eso que ustedes acaban de mandar al Congreso, cuando digo ustedes me refiero al Ministerio de Hacienda, es un gran compromiso, un gran desafío, llevar de 0.4% en el primer semestre de este año a llevarlo a 3.3%, el déficit implica que usted tiene que gastar muchísimo y gastar bien, pero gastar. Ok, quería hacer esa advertencia porque como que el tiempo se está yendo, ya se nos va julio y nos quedan menos meses para hacer
o para cumplir con ese desafío fiscal que el propio Ministerio de Hacienda se está comprometiendo y que está enviando al Congreso Nacional. Ok, así es que con esto quería terminar el programa de hoy y ponerlo en perspectiva. Es un tema que voy a tocar. Es importante publicar, decir para dónde van esos recursos, qué se va a hacer, cuáles son las obras que se van a priorizar en términos de infraestructura pública. ¿Qué vamos a acelerar? Vamos a acelerar esta obra y esta obra. Y cuáles son las funciones, si va a aumentar el gasto, cuáles son las partidas que están protegidas, que están blindadas, que va a ir el gasto público, sobre todo en el tema de gasto social. Lo que no puede ocurrir es que sobren recursos y vayan, como se ha hecho en ejercicios anteriores, y vaya a engrosar cuentas de ahorro, cuentas corrientes del gobierno en instituciones financieras. Esta vez no deben hacerlo, porque se requiere aumentar el gasto público para ver si alcanzamos esa meta de 4% o en la vecindad, si quedamos entre 3.5% o 4%. Pero para crecer, ahora sí necesitamos, además de este estímulo monetario del Banco Central, que ya se está sintiendo a través del sistema financiero nacional con una menor tasa y un aumento en el financiamiento a los sectores productivos, sí se necesita empujar el gasto público. Pero un gasto público efectivo, no contable, efectivo. Y yo creo que lo van a lograr. Pero tienen que ponerse las pilas. A eso es que me refiero. Tienen que ponerse las pilas ahora más que nunca. Porque este es un año crucial para la economía dominicana. Si llegamos a crecer 4%, si llegamos a mantener la estabilidad económica que hemos tenido durante estos años a pesar de todos los problemas, si seguimos teniendo esa inversión extranjera directa, creando empleo a través de zonas francas, del sector turismo y de sectores vinculados a la economía internacional, pues vamos a estar mejor preparados para enfrentar los retos de esta nueva economía que la está dirigiendo esta geopolítica y esta fragmentación económica global. Así es que a ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.